Ahí está. Si me permiten, voy a compartir la presentación. Por favor, alguien dígame si lo están viendo en full screen. Ya, asientan. Robert, ¿lo ves? Sí, sí. Sí, doctor. Listo, listo, perfecto. Entonces, ahora sí, que ya estamos en clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta o quedó algo pendiente en la sesión anterior que quisieran evacuar en este momento? Los invito a tomar la palabra si hay algo. Bueno, si no es así, vamos a continuar. En la clase anterior habíamos iniciado este tema, nos atrasamos por terminar de platicar acerca del asunto del lavado de activos que se prolongó, pero iniciamos con esto de la legislación fiscal, hablamos del concepto de la tributación o de la idea de tributación, hablamos acerca de este carácter no mercantil que tiene el Estado, mediante el cual los países no generan plata, pero sí gastan enormes cantidades de dinero para cumplir con sus objetivos y sus propósitos y su finalidad, y explicamos que el origen entonces de la plata que el Estado gasta es el bolsillo de las personas que contribuimos con nuestros impuestos o nuestros tributos a financiar el gasto público. Les expliqué también cuál era el origen o el concepto filosófico de los tributos, esa idea que arranca con la necesidad histórica de los ejércitos permanentes en estados primitivos, digamos, que no tenían otro medio para defenderse de sus vecinos, y ha evolucionado hasta los temas que hablamos hoy día, que aparte de la seguridad, incluyen salud pública, educación, transporte y tantas otras cosas que forman parte de la vida cotidiana de las personas y que sufragamos entre todos para que el Estado los pueda ofrecer. Luego, hablamos acerca del hecho generador del tributo, para tratar de transmitir la idea de que en realidad la responsabilidad de pagar se origina en el libre albedrío de las personas, no en la idea comúnmente aceptada por las personas de que el Estado es un ente fiscalizador que persigue a los sujetos o a las personas para cobrarles por todo, sino que en el fondo uno paga porque uno decide hacer cosas que implican una responsabilidad fiscal. Y que si no tienes deseo de hacerlo, pues eso fácilmente lo puedes evitar, no incurriendo en la conducta que genera el tributo. Habíamos hablado del tema ese, de los ejemplos de la gente que va de compras a una tienda, que si compra un artículo paga un monto de impuestos y si compra 10 paga un impuesto mayor, o no paga nada si decide no comprar. O las personas que compran un vehículo que tiene un costo bajo y pagan un impuesto reducido, o la gente que se va al otro extremo y compra carros extremadamente costosos y entonces paga impuestos como para pagar la deuda externa en un país en algunos casos. Pues. Entonces depende de lo que uno decida hacer. Uno es el que causa el hecho generador o que le da origen a la obligación de pagar tributo. Les había explicado también, para terminar la clase anterior, el tema de los sujetos involucrados. Les había hablado de que hay dos personas principales. El primero somos nosotros, los particulares, los que pagamos tributos al Estado, que por la condición de deudores, digamos, nos volvemos sujetos pasivos. Les había hecho la comparación con el tema de las operaciones bancarias. Uno, en materia tributaria, siempre es pasivo porque uno paga, y el Estado siempre es el sujeto activo porque el Estado siempre es el acreedor que te cobra. Y en la dinámica tributaria, las personas particulares, desde los más pequeños hasta los más grandes, siempre por definición estamos en una situación de desventaja en contra del Estado, porque fiscalmente el Estado tiene una diferenciación y una ventaja enorme sobre los particulares, que tenemos pocos recursos para evitar pagar tributos. Y es por eso que el Estado se le llama potencia persona, que es una forma rebuscada, latina y abogadil, de decir que él tiene el control de la relación tributaria con los particulares. Y finalmente habíamos hecho referencia a la figura de los sustitutos,
que son personas particulares también, naturales o jurídicas, que por disposición del Estado, nunca por voluntad propia, es por disposición del Estado como potencia o persona, que les clava de hecho la responsabilidad de recaudar tributos en nombre del Estado. Y les hablaba de las tiendas, por ejemplo, que cuando uno compra algo, te cargan el valor del producto, que es lo que la tienda recibe, y la contraparte del impuesto que vos pagás, pero todo lo pagás en la tienda. La gente que trabaja, por ejemplo, que recibe el salario que gana, menos la deducción de impuestos que la compañía, que es el patrono o la organización, recauda para el Estado. Y estos sustitutos tienen la desventaja enorme de que cuando hacen mal ese trabajo, se vuelven ellos responsables ante el Estado por los montos dejados de declarar o de percibir, y no el particular que pagó la camisa o el empleado. Hasta acá, los invito de nuevo. ¿Alguna pregunta? ¿O todo está súper bien explicado? Bueno, pues, entonces, habiendo recapitulado eso, la siguiente cosa que nos toca conversar es el tema de la base de contribuyentes. Este es uno de los temas delicados que generan en casi todos los países del mundo la percepción de inconformidad o de inequidad o de desigualdad entre las personas que pagan el funcionamiento de los países. La base de contribuyentes básicamente es la suma de todas las personas que tributan en un país. Bajo unos conceptos de lógica elemental, todo el mundo debería ser parte de la base de contribuyentes. Claro, de manera proporcional a su capacidad económica, por supuesto, pero todo el mundo de algún modo debería ser parte de la base. El problema es que en muchos países nuestros hay grandes sectores de la población que no están incluidos ahí. Y entonces eso genera una presión injusta a veces para que los que sí están adentro reciban una carga fuerte y gravosa tributaria para tratar de compensar el vacío generado por los que no forman parte de la base de contribuyentes. En algunos casos hay grupos o sectores de la sociedad que están excluidos de la base de contribuyentes por razones que son entendibles. En la región latinoamericana, la causa más común de exclusión es la pobreza. O sea, evidentemente, en un lugar a donde la gente es en grande porcentaje es profundamente pobre, sería como una bofetada que por encima de la pobreza que la gente carga, el Estado los obligara a tributar. Entonces sí, en cualquier país latino es normal que haya un gran segmento de la población que no paga porque no puede. O sea, es ilógico que personas que no tienen dónde dormir, ni tienen que comer, ni que darle de comer a sus hijos, tributar. Entonces la pobreza excluye. Y es así. Pero ocurre el caso de algunos sectores que, teniendo capacidad económica, encuentran la manera de evadir la responsabilidad, o que por otro lado el Estado, por carecer de los medios para cobrar, no los incluye en la base de contribuyentes. Te voy a dar un ejemplo. Mira, en una base de contribuyentes común, el ingrediente número uno de esa base es la clase media del país, porque es el grupo de gente que usualmente es empleado de alguien más. Algunos pocos serán empresarios o emprendedores, pero la mayor parte de esta gente, por su esquema de trabajo, está atrapada en la base de contribuyentes, que por ejemplo trabajan en empresas o trabajan en bancos o trabajan en una industria en la que las empresas que los emplean les deducen automáticamente los tributos. Entonces no hay escapatoria. Pero por ejemplo existe un mundo grande de, por ejemplo, profesiones liberales o gente que trabaja de manera desligada a un empleo formal y que en muchos casos no paga lo que debería pagar
o lo mismo que paga alguien que trabaja, porque simplemente encuentran la manera de justificar o de evadir o de disimular las cantidades que ganan para solo darle al Estado montos simbólicos. Me voy a referir al caso puntual de Honduras para no hablar mal de nadie. En el caso de este país, por ejemplo, la gente que trabaja como empleado en una empresa paga todos los impuestos porque no puede hacer nada al respecto, pero por otro lado tenés un montón de gente como los abogados, los médicos, los ingenieros, los arquitectos, los agrónomos inclusive, podrían entrar en esa categoría, que al dedicarse a múltiples cosas al mismo tiempo, no existe un control real del Estado acerca de todas las cosas que uno hace, y entonces estas personas pueden manipular el sistema de tal modo que cuando les toca pagar, pagan una fracción y ocultan una buena parte de los ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Habiendo estas disparidades, cuando el Estado tiene una urgencia económica, como el caso de Honduras o cualquier país en este momento de pandemia, en que la crisis es terrible y necesita recursos frescos para afrontar situaciones imprevistas, la única forma en que se puede financiar es cobrándole más a la gente que ya paga, que es la que integra la base normal de contribuyentes. Y ahí es a donde empiezan a darse los malestares o las sensaciones de injusticia que se traducen más adelante en la defraudación fiscal que se supone que es cultural en los países latinoamericanos, pero que yo disputo. Hasta este punto, ¿cómo estamos? Todo viendo. ¿Me están entendiendo? Sí. Sí, ¿no? Sí. Vaya, pues perfecto. Yo sé que no es tan sencillo, pero si alguien tiene algo, por favor, con toda confianza me dice y lo explico mejor. Ahora, vamos a hablar acerca de los tipos de tributo. En el universo de las personas, uno puede tributar de distintas maneras. Pero para efectos de estudiar el tema de legislación fiscal desde una óptica comercial, digamos, que es lo que hacemos en esta clase, nos vamos a concentrar en los tributos que son pagados en dinero. Solo para ilustrarlos a ustedes, existe todo un mundo de tributación que no se paga en efectivo, sino que usualmente se paga en especie de algún modo, con una ofrenda personal. Esos tributos se llaman tributos personales o tributos in natura, que son los que uno hace consigo mismo. Por ejemplo, en muchos países es habitual que las personas que estudian carreras de las ciencias médicas, por ejemplo, un odontólogo, un médico, una enfermera, como requisito para graduarse de esta carrera particular, necesita hacer lo que se llama comúnmente como una forma de servicio social. Y entonces vos terminás tus clases, egresás de la facultad, pero te vas a hacer 1 año, o 6 meses, o 2 años de servicio social a algún lugar, porque es una manera en que vos devolvés la inversión que el Estado hace para graduarte de médico. En ese caso, el servicio social es una forma de prestación, es un tributo, porque es 1 año, o 6 meses, o 2 años de tu tiempo personal que vos estás ofrendando de algún modo al Estado. Los países que tienen regímenes de servicio militar, por ejemplo, también el servicio militar es una forma de tributo personal, porque al final de cuentas, aunque no estás pagando, y en algunos casos incluso te pagan a vos por eso, no es opcional, y la gente aparta un periodo de su vida para ir a servir a su país de algún modo en una forma de servicio militar. Eso es una forma de tributación también. Sin embargo, los tributos in natura no entran dentro del esquema de la legislación fiscal comercial porque no impactan los ingresos públicos. Nosotros, por ende, nos vamos a concentrar en los tributos que son pagados al Estado en efectivo. Y de esos tributos existen 3 tipos que están escritos en el segundo renglón de la presentación. En primer lugar, tenemos el caso de los impuestos. En segundo lugar, las que llamamos tasas. Y en tercero, las contribuciones especiales. Veámoslo por partes. Un impuesto
que es la forma más común de tributación. De hecho, yo mismo a lo largo de la charla se habrán fijado que uso casi de manera indistinta los términos de tributación y de impuestos, porque son la mayor parte de la forma de tributación comúnmente utilizada en el mundo. La manera en que uno puede diferenciar fácilmente los impuestos del resto de las formas de tributación es la siguiente. El impuesto es la plata o el efectivo que uno le paga al Estado sin recibir directamente nada a cambio. Esa es una manera sencillísima de verlo. Cada cantidad de dinero que vos pagás y que no representa para vos personalmente una retribución del Estado es un impuesto. Y entonces ahí encontramos el caso del impuesto sobre la renta, que es el que pagas por tu trabajo, el impuesto sobre ventas, que es el que pagas cuando compras algo, los impuestos de importación o de exportación, cuando tenés una empresa que se dedica a sacar o traer cosas del país. Todas estas montos de tributación uno los paga y realmente no sabe cuál es el uso que el Estado hace de esa plata, pero podemos estar claros que el uso que se haga de eso no va a ser necesariamente en favor tuyo de manera directa. En cambio, en el caso de las tasas, sí existe una forma de contraprestación del Estado directamente favorable para vos. Por ejemplo, una de las tasas comunes en todos lados es la tasa del servicio de bomberos, por ejemplo, que las alcaldías en casi todos lados del mundo le cobran a la gente. De acuerdo a esta tasa, si a uno alguna vez le pasa la desgracia de que se incendie un bien de tu propiedad, llega el cuerpo de bomberos y trata, por lo menos intenta, controlar el siniestro para que no se queme toda tu propiedad. Eso es una tasa porque en caso de necesitarla vas a tener un servicio directo del Estado a tu favor. Otra tasa común y corriente, la tasa de recolección de basura, que también se paga, la basura no se la llevan gratis. Uno paga una tasa de recolección de basura. Pero ya sabes que dependiendo de donde estés, 1, 2, 3, 4 veces a la semana, la gente saca su basura antes de ir a trabajar, la deja en un recipiente y por arte de magia cuando volvés en la tarde ya no hay basura en el recipiente, porque alguien pasó durante el día y se la llevó. Eso también es una tasa porque implica que vos pagás pero recibís algo directamente a cambio. Por ejemplo, si vas a construir un edificio o una casa, te vas a un lugar en tu país a donde se extienden los permisos de construcción, porque sin permiso te van a fregar. Entonces, vos vas, presentás el proyecto, la autoridad lo revisa y te dice que para construir esa casa tenés que pagar $1,500 o $2,000, estoy inventando lo que sea. Vos pagas eso y el Estado te extiende un permiso para construir tu casa y el permiso tiene tu nombre. Entonces eso tiene una contraprestación a tu favor. Igual pagas plata, pero hay algo tangible que vas a recibir a cambio. En el caso de los impuestos, ese beneficio personal no se percibe. Y entonces, ¿qué hace uno en la práctica? Díganme ustedes si no es cierto. Vos pagas algo que es muy costoso. El vendedor te desglosa de qué se compone la factura que vas a pagar y vos ves un monto de impuestos que da escalofrío. Y lo más que uno puede hacer en ese caso es casi persignarse y decir, bueno, ojalá que lo gasten en algo bueno. Ojalá que pavimenten una carretera, ojalá que le pongan vacunas a un niño, ojalá que vacunen a un viejito, no sé, algo, ojalá que pongan una escuela o contraten un profesor, pero nada de lo que pase directamente tiene que ver con un servicio que vas a recibir vos. Creo que hay una pregunta de Luis. Hola, doctor, ¿qué tal? Mire, hay un punto que es por vialidad, ¿verdad? Y perdón, no te escuché bien, discúlpame. Hay un tributo que es por vialidad, le digo. Ajá. ¿Catalogado como impuesto o tasa? En el caso de las cosas de vialidad es una tasa, porque lo que recibís a cambio es el derecho de usar la infraestructura
de la ciudad donde estás o del municipio donde estás transitando. Entonces, es una tasa porque puedes hacer uso del recurso. Pero tengo entendido que, por ejemplo, a los carros se los cobran a través del pago de la gasolina, ¿verdad? Hay cierto porcentaje de pago de la gasolina que está incluido. Depende del país. En algunos lugares está incluido en la gasolina, en otros lados no, y te lo cobran por separado. Lo que le ponen de impuesto a la gasolina es una cosa y la vialidad está cobrada por separado, pero depende. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. En el caso de Honduras, en que la carretera más importante del país, que es la carretera del norte, que lleva de Tegucigalpa a San Pedro Sula, está concesionada. Cada vez que uno pasa por ahí, tiene que pagar como 4 peajes, 3 o 4 peajes. Y entonces el peaje es una tasa, porque se supone en los lugares a donde la gente concesiona las carreteras con lógica, que vos haces uso de la vía con peaje porque está en mejor estado, es más cómoda, es más segura y te lleva más rápido al destino. Pero si no quieres usarla, buscas un camino alterno más largo y llegas sin pagar nada un poco más tarde. En el caso de Honduras particularmente, la gente se queja porque no hay otra carretera para llegar del punto A al punto B. Esa es la única opción. Y si no pagas el peaje, simplemente no puedes llegar al punto B. Pero eso es una tasa. En otros lados, cuando la gente paga sus registros anuales de los vehículos, te cobran por un lado por el carro y por otro lado por la vialidad. Y en otros lados te cobran un impuesto especial o algo en cada galón de combustible o cada litro de combustible que pagas, pero depende. Mire, aquí en El Salvador hubo una demanda constitucional por esto de peaje. Perdón, de vialidad. Ese tributo de vialidad se lo estaban cobrando a los pesqueros. Entonces, ahí se considera que sí deberían de pagar el tributo o tendrían que cancelar el tributo para los... Pero ¿qué clase? Y todo eso. Una pregunta. Porque aquí en El Salvador lo cobran por por la gasolina. Ajá. Todo ese porcentaje que se está... Pero ¿qué impuesto de vialidad le cobras a un pescador? No entiendo esa parte. O sea, así estaba constituido en las leyes y se lo estaban cobrando. Sí, me llama la atención porque no sé cuál es la autopista por la que pescan esos maestros. No entiendo bien. Habría que verlo. Pero como le digo, lo cobran por la gasolina, entonces... por la gasolina de los motores de los barcos. Sí. Sí, discutible. Es discutible. Lo mismo pasa aquí, pues aquí la gasolina tiene no uno, múltiples impuestos. Y al final la gente que usa combustibles no toda le da el mismo uso a cada galón de gasolina, pero el impuesto va fijo y todo. No hace diferenciación. Gracias. ¿Alguien más? ¿Hay alguna duda en esto de la diferencia de los impuestos y las tasas? ¿O les ha quedado claro? Doctor, una pregunta. Dime, Gonzalo. Y por ejemplo, en Estados Unidos hay un impuesto que te devuelven, que es cuando compras un carro híbrido, o sea, como estos que son tipo Tesla. Sería igual un impuesto, pues. Al final, al final eso lo que es un estímulo para tratar de que la gente cuando compre un carro se incline por uno de estos por el potencial de recibir un crédito, digamos, a cambio de la elección. El propósito esencial es tratar de estimular a las personas para que compren carros que no dañen el medio ambiente. De igual modo, no solo con los carros, hay países o estados en Estados Unidos, Luisiana, por ejemplo, o Alemania o Francia, en los que para incentivar la visita de la gente turista, te permiten hacer viajes, acumular facturas de todas las compras que hiciste durante tu estadía en ese país, y en la aduana de salida, vos presentás todo ese montón de vouchers que has acumulado en tu viaje y te devuelven plata. Eso es cierto porque lo he hecho yo. Y te devuelven algo que en algunas ocasiones es bastante significativo. ¿Para qué? Para que la gente vaya ahí. Lo mismo con los carros híbridos o eléctricos.
Entonces al final vos pagás por comprar el carro y ese es el tributo, pero el Estado tiene la excepción de devolverte una parte, como una forma de convencerte de elegir estas cosas. Listo, doctor, gracias. Listo. ¿Quién más? ¿Estamos bien? Cheque pues. Entonces, perdón. Y solo una pregunta, es que no recuerdo bien, yo sé que hay algo como vecinales, no sé si es un impuesto o una tasa o en qué consiste. Sí, el impuesto vecinal, mira, a veces explicar estas cosas es difícil con la cara seria porque hay un montón de tributos que cuando uno los escucha parecen un poco rebuscados o sacados de la manga de la camisa. El impuesto vecinal es un impuesto que la gente paga por vivir en un lugar específico. Y entonces anualmente, de manera general, se pagan a las alcaldías o los municipios o los cantones a donde la gente vive y son anuales y básicamente implican un gravamen por vivir en ese lugar particular. Y en todos lados se paga algo, no quiere decir que hay algún lugar exento. En todos lados se paga, solo que los montos suelen variar dependiendo del nivel socioeconómico, de las características de cada lugar que vos escoges. Entonces, por ejemplo, para darte algo, las personas que trabajamos en Zamorano pagamos un impuesto vecinal que se le paga a la alcaldía de San Antonio de Oriente, que es el municipio donde está ubicada Zamorano. En cambio, la gente que vive en Tegucigalpa paga un impuesto vecinal a la alcaldía de Tegucigalpa. Y con toda seguridad, lo que pagan en Tegucigalpa es mayor a lo que se paga en Zamorano, porque este es un lugar rural a donde los estándares de las alcaldías son menos costosos que en Tegucigalpa. Es un ejemplo, pero ese es el impuesto vecinal, es por vivir, por ser vecino, es la palabra, del lugar a donde pagas el tributo. Sí. Ya, gracias, doctor. Cheque, para servirte. ¿Alguien más? Como les decía, los impuestos son la especie más común de tributo. Casi todos los tributos que conocemos son impuestos. Pero habiendo hecho la diferenciación entre los impuestos y las tasas, nos queda todavía por platicar acerca del tercero, que son las contribuciones especiales. Y las contribuciones especiales esencialmente son montos de dinero que nosotros, los contribuyentes, pagamos para financiar algunas obras de infraestructura que los estados realizan para beneficiar a la masa de los pobladores, pero que tienen el efecto secundario particular de aumentar la plusvalía o la apreciación monetaria de valor de las propiedades nuestras. ¿A qué me refiero con esto? Imaginémonos el caso de que un pariente te deja a vos, cualquiera de ustedes, una casa en una ciudad. Y resulta que es una casa bonita, pero está ubicada en una zona no tan atractiva, porque tal vez el acceso a la casa que te heredaron es en un camino de tierra que está en mal estado. Entonces, por ejemplo, si vos tuvieras intención de vender esa casa, que no la vas a usar para vivir, aunque la casa sea bonita y la propiedad sea interesante y todo lo que vos querrás, vos sabes que el precio se va a ver afectado, porque cualquier comprador que la visita se va a dar cuenta de que el acceso es restringido y complicado. Ahora imagínate que la alcaldía o el país a donde está ubicada esta propiedad decide que como una forma de descargar el tráfico, el tránsito masivo en la ciudad donde estás, van a hacer una vía de desahogo y casualmente la nueva vía arteria de desahogo es la calle de tierra de tu casa, que producto de esto se va a convertir en un bulevar con un tráfico enorme de gente y entonces a partir de ese momento el valor de tu propiedad se ha multiplicado porque ahora ya es un lugar hasta comercial. Y entonces cualquier venta que vos hagas de esa casa va a ser por un valor sustancialmente mayor.
que el valor que hubieras podido cobrar al principio. Entonces, ¿qué pasa? Los estados tienen oficinas que se llaman oficinas de catastro, que el catastro sirve esencialmente para ponerle un valor aproximado a las propiedades. Y entonces el catastro determina cuáles son las personas con bienes inmuebles ubicados en las proximidades de estos grandes proyectos para dividir esencialmente la factura de la obra entre las personas que se van a beneficiar por la plusvalía de sus bienes como consecuencia del proyecto. Y entonces, cuando vos pagas el impuesto normal de la casa, que lo pagas todos los años, vas a ver que hay un renglón adicional que incluye la contribución por el bulevar, por el puente o por el proyecto que haya sido que se construyó y que se entiende profesionalmente que afecta de manera positiva el valor de tu propiedad. Y entonces en ese bulevar nuevo vamos a pasar todos, el carro de todos. Y no todos pagamos contribución especial, porque si yo no vivo ahí y no tengo ninguna propiedad que se haya aumentado de valor por eso, yo simplemente circulo y no hay problema. Pero vos, dueño de la casa, sí vas a pagar el valor de ese proyecto distribuido entre todos y a muchos años de plazo sin intereses, porque no es un negocio del Estado, solo es para compensar el aumento de la plusvalía de los bienes. No sé si me di a explicar bien o alguien tiene alguna pregunta sobre ese tema particular. Doctor, ¿y el valor de los bienes aumenta de manera proporcional con lo que se paga? Sí, es que mira, para los catastros existen reglas universales de apreciación del valor de los inmuebles. Entonces, una cosa es el valor comercial que uno le pone y yo puedo tener un terreno y decir que vale 10 millones de pesos. Que alguien me los pague es otra historia, pero si para mí vale eso, ese es el precio de venta o no lo vendo, es cosa mía. Pero el catastro lo que hace es valorar las cosas de manera más profesional y puede decir que aunque yo diga 10, el valor real de mi propiedad son 5 millones de pesos. Entonces, ellos saben cuánto cuesta el proyecto. Ellos saben, en segundo lugar, quiénes son los de los terrenos que se van a impactar positivamente con el proyecto y ellos saben cuánto vale y cuánto vas a pagar. Entonces, al final, anualmente, vas a empezar a cancelar lo que ya pagabas normalmente de impuesto de bienes inmuebles por el terreno, más la contribución por la plusvalía. Ok, gracias. Sí. ¿Quién más? Doctor, una pregunta. Dime, César. Y puede ser inverso, o sea, digamos que las zonas aledañas sufran alguna catástrofe natural y que el lugar pierda plusvalía, disminuyen. Fíjate que esa es una pregunta sumamente buena, te felicito. Es una buena pregunta. En realidad la respuesta es que debería ser así. En la práctica, pocas veces ocurre. Pocas veces. Yo he tenido la oportunidad de conocer casos similares y te puedo decir con propiedad que por lo menos dentro de mi aspecto de experiencia no pasa, pero debería ocurrir. Ok, gracias. Es más, te voy a dar un ejemplo de esto. ¿Ustedes han escuchado hablar alguna vez de lo que se llama, expropiación forzosa? ¿Saben qué es eso? En inglés se le dice eminent domain, pero en español es expropiación forzosa. ¿Alguno de ustedes sabe qué es eso? ¿No es lo de las carreteras? Puede manifestarse en forma de carretera, pero trasciende eso. Mira, una expropiación forzosa es un acto de potencia o persona. Mira cuando te decía acá, justamente esto de potencia o persona es una de las maneras en que el Estado hace cosas como la expropiación forzosa. Básicamente, cuando el Estado evalúa los proyectos que necesita hacer para beneficiar a la mayoría de la gente, puede ocurrir que para lograr la mejoría de la mayoría de las personas sea necesario perjudicar a algunos. Entonces, tal vez, por ejemplo, como dice Robert, tal vez para mejorar la vida de la gente de un lugar específico hay que hacer una carretera.
o mejorar una carretera mala ya existente. Pero la carretera nueva tiene que pasar en medio de un terreno de Robert Cook y entonces al partirlo en dos, lo arruina o le baja el valor, porque es una finca preciosa y ya se la partieron en medio. Y no solo se la partieron en medio, sino que va a haber un tráfico terrible de carros en esa carretera. En esas ocasiones, el Estado lo que hace, cuando Robert Cook no desea vender o no desea ser perjudicado, es que le quita las cosas a la fuerza. Por eso se llama expropiación, porque expropiación quiere decir quitarle algo a alguien, y forzosa porque se hace en contra de la voluntad del dueño. En el caso de las expropiaciones forzosas, el Estado lo que hace es indemnizar a la persona, le quita el bien, querrás o no entregarlo, te lo quita. Y cuando te paga, por eso, por lo que decía César, creo que fue, que es que hago la explicación, te lo quita y no te paga el valor comercial. Nadie te pregunta, ingeniero Astorga, ¿usted cuánto le haría feliz recibir por esto? No, ellos te notifican que el valor catastral de tu propiedad, aunque sean centavos, es eso, y no te van a pagar más plata por el bien que te están quitando. Y en los casos de expropiación, uno no puede hacer nada al respecto. El ejemplo que te quiero dar con esto para que quede clarísimo es el siguiente. Yo tuve un juicio en una ocasión contra el Estado de Honduras. No yo personalmente, pero como abogado en representación de alguien más. Esta persona tenía un terreno cerca de la zona sur de Tegucigalpa y decidió, después de años de tenerlo votado, que lo iba a urbanizar. Urbanizar quiere decir convertirlo en lotes residenciales, hacer calles en medio, meterle luz eléctrica, agua potable, para vender terrenos para casas. Y entonces mi clienta, que es una señora, invirtió un montón de plata. Es alguien con dinero, entonces gastó un montón de plata suya para hacer ese proyecto. Imagínate vos el nivel de mala suerte de esta mujer. Que vos sabés que los aeropuertos, para poder tener la categoría de aeropuerto internacional, necesitan cumplir con un montón de criterios internacionales. Por eso es que usualmente los establecen entes en Estados Unidos y no sé qué más. Y ellos te certifican los aeropuertos en las ciudades principales para que puedan ser internacionales. Entonces el aeropuerto de Tegucigalpa, a pesar de sus evidentes limitaciones logísticas, digamos, ya sabemos todo a qué me refiero, es chiquito, pues tiene categoría de aeropuerto internacional. Todavía logra aferrarse a esa categoría. Cuando mi clienta estaba haciendo su proyecto de urbanización, parte de las normas de las urbanizaciones en cualquier lado del mundo es que vos tenés que dejar un porcentaje del terreno como área verde, para canchas o parques o lo que sea. Y entonces ella, con sus ingenieros, cuando desarrollaron el plano, dejaron un pedazote grande para eso. Nada que ver con el aeropuerto de Toncontín. Pero cuando ellos estaban haciendo el proyecto, el organismo que regula la certificación le avisó al Estado de Honduras que para mantener el estatus del aeropuerto necesitaban instalar una serie de radares de aproximación de aviones en lugares puntuales. Eran como 4 radares, y uno de esos radares no los pone donde uno quiere, sino que hay toda una fórmula, hay una metodología para decir cuáles son los puntos a donde tiene que estar el radar. Y para desgracia de esta señora, el radar número 3 estaba justamente en el parque de su urbanización. Y así me di cuenta yo de todo este asunto, porque un día le mandaron una carta para decirle esto, que en este lugar tenía que ir el radar, no era opcional, y la categoría del aeropuerto dependía de esto. Entonces, quisiera ella o no, el radar se iba a poner en ese lugar. Esa es la expropiación. Y al principio la mujer se puso histérica, y para eso nos contrató, de hecho, porque consideraba, y tenía razón, que si vos ponías un radar de estas babosadas en medio de la colonia, nadie iba a comprar los terrenos. O
sea, que le estabas arruinando el proyecto, porque ¿quién va a comprar una casa o va a hacer una casa en un lugar que está, o que tiene una antena de estas enormes con unos cercos y militares en el patio trasero de tu casa? Entonces era un pleito porque le estaban arruinando el proyecto. La sorpresa es que el problema iba más allá, porque cuando fuimos a pelearnos por eso, nos contestó el Estado que no solo el radar se iba a poner en ese lugar, sino que las mismas normas internacionales decían que no podía haber habitantes a 600 metros a la redonda de la antena. Eso quiere decir que ya no era cuestión de que la gente quisiera comprar los terrenos o no, es que no los podía vender, porque toda la urbanización quedaba dentro de esos 600 metros de perímetro. Y entonces ahí cambió el pleito entero, nos pusimos a pelear y fíjate vos la magnitud de la expropiación forzosa. Cuando el Estado le pagó a ella, midieron, pero mirá, como con 1 metro, el área exacta que la antena ocupaba. No sé, o 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados. Y esos 200 metros cuadrados, a precio de gallo muerto, fue todo lo que recibió del Estado, junto con la prohibición de hacer nada con el terreno circundante. Pero no se lo pagaron, ni le devolvieron la inversión, porque eso quedó a nombre de ella. Solo le pagaron como 100,000 pesos, no sé, como $5,000 por el terreno de la antena. Y el proyecto hasta el día de hoy sigue estando abandonado alrededor de esa antena. Esa es una forma de expropiación y hasta ahí llega. Por la pregunta que hacía César, ¿qué pasa cuando el terreno, en lugar de apreciarse, pierde valor? Espero que este ejemplo te conteste la pregunta. ¿Alguien más? Doctor, una pregunta. ¿Y si es Dime. que, digamos, en la carretera, digamos, hay plantaciones de banano y tienen que abrir esa carretera para hacer más carriles? Sí. ¿Cómo sería, digamos, con la producción? Sí, la gente que planifica la ampliación de la carretera que estamos hablando, lo que va a hacer es, con el catastro, identificar quiénes son los dueños de todas las propiedades a donde estos carriles nuevos van a meterse. Y luego contactan a los dueños de estas fincas de banano, en el caso que estás hablando vos, para notificarles nada más. No es pedir permiso ni negociar, es para decir nada más que a partir de tal fecha vos tenés que haber desalojado ese terreno, porque ahí va a pasar el carril nuevo de la carretera y tenés que desalojarlo sencillamente. Y te dicen a qué oficina del Estado tenés que dirigirte para negociar o tramitar la indemnización por ese terreno. Y esa es la forma en que opera. Doctor, 2 preguntas, digamos, en ese caso del que dice el compañero James. Por ser, por ejemplo, el banano un cultivo, digamos, de importancia en Ecuador, por lo que representa, sí tendrían como más consideraciones a la hora de querer usar esas tierras para un proyecto. Esas consideraciones son eminentemente potestad del Estado. O sea, si el Estado decide buscar una alternativa distinta para no perjudicar a las personas que producen en la ruta de esa carretera, ellos lo pueden hacer. Y con la misma autoridad pueden decidir priorizar el bien de toda la gente que usa esa carretera y proceder libremente a perjudicar al productor cuya finca se ve cruzada por esa nueva versión. Pero una u otra consideración, eso es enteramente discreción del Estado. En el caso de un producto que es tan importante, pues me imagino que ellos podrían tener alguna discusión o alguna reflexión acerca de buscar mecanismos alternos, pero no están obligados a hacerlo. Ni vos, como dueño del terreno, tenés el derecho de oponerte con una consideración así, porque esa es la libertad absoluta del país para actuar en contra tuya, si el país estima que es necesario.
A eso me refería yo cuando les hacía esa explicación de que hay una gran diferencia en el caso del tema tributario, de la expropiación, entre el Estado y la persona. Porque en cualquier otro foro vos tendrías derecho a pelear, pero en este no tenés. Sí. Mire, doctor, y otra pregunta. En ese caso, digamos, ellos le pagan el terreno al propietario de acuerdo al precio del mercado, por así decirlo, No, o algún costo que está como inscrito del terreno, ¿no? El precio que te pagan es el precio del catastro. Y el precio del catastro, por definición universal, casi siempre es menor que el valor de mercado. Entonces, vos sabés perfectamente que ese pedazo de terreno vos se lo habrías podido vender a José Mario Galeas por $50,000, porque vos sabés que eso vale. Pero el catastro puede concluir que solo vale 15, y lo que el Estado te va a pagar son los 15,000 que el catastro dice. Aunque todo el mundo sepa que lo habrías podido vender por 50 si vos hubieras escogido a quién vendérselo. Y no te van a pagar el valor de mercado nunca. Siempre es el catastral. Y en los lugares a donde el catastro no es tan profesional, entonces se van al antecedente de tu escritura. Y entonces, ¿qué es lo que pasa usualmente? Como las escrituras de compra de los inmuebles generan unos impuestos que son enormes, es una práctica común en muchos países que la gente pone precios, que te quiero decir, un poco más disimulados en la escritura, aunque en la práctica paguen grandes cantidades en realidad, pero las escrituras las hacen por precios bajos para no pagar tantos impuestos. Entonces, en el caso en que hay una disputa por el catastro y el valor de mercado, te piden la escritura. Y entonces se combina el catastro con lo que vos pusiste en esa escritura. Y si pagaste $150,000, pero pusiste 35 en la escritura, que es una cosa común, se van a basar en los 35 de la escritura, porque eso declaraste vos que habías pagado. O sea, siempre salís perdido ahí. Lo que no va a ocurrir es que te paguen el valor de mercado que vos digas que vale el terreno. No va a pasar, y ahí no hay juez ni hay abogado. Lamentablemente es así, y ese es el beneficio del Estado por encima de las personas. Porque se supone que todas estas cosas que estamos hablando, desde los impuestos, las tasas, este tipo de operaciones forzosas, todas tienen la finalidad última de beneficiar a la sociedad en su conjunto, aunque eso implique perjudicar a un par de personas en el proceso. Ya, sí, pues. Sí, Gracias. sí, así es, a la orden, pues. ¿Alguien más? Disculpe, doctor, ¿y no hay forma de subir el valor catastral? Es que el valor catastral no depende del mercado. Mira, todo el tema de catastro se rige por unas reglas de ingeniería civil que son universales. Algo que va en línea, si sirve la analogía, a ese tema de los principios contables. Entonces uno, en el caso de la contabilidad, uno no puede modificar el principio. Del mismo modo que uno no modifica las reglas para definir el valor catastral. Y esas reglas, al final, siempre terminan, en mi experiencia por lo menos, con valores que son menores al de mercado. Siempre es así. O sea, si vos te vas al catastro más cercano de una propiedad tuya a preguntar cuánto cuesta, según el catastro, tu terreno, te vas a sorprender porque el monto que te van a decir usualmente va a ser menor del que vos en tu mente considerás. O el que tu referencia de los terrenos cercanos o las ofertas que has recibido para vender ese terreno te indican a vos y vas a ver que es menor. Y a veces es gravemente menor. No es ni cercano. Gracias. A la orden. ¿Quién más? Bueno, si les parece, vamos a hacer una pausa para que tengan el receso y nos vemos en 5 minutos de regreso para cerrar la clase de hoy. ¿Les parece? Nos vemos en 5. Y listo, bueno, terminemos pues. Hasta las cosas que vimos antes del receso, aparte de las preguntas que se hicieron, ¿alguien tiene alguna más?
¿O estamos bien? Listo, pues. Entonces concluyamos con la última parte. Después de haber dicho todas las explicaciones anteriores, es necesario que platiquemos un poco acerca de algunos principios generales de tributación. Cuando digo generales, me refiero a que son universales. Al igual que todas las cosas que hablamos en esta clase, la presentación de los temas involucra necesariamente la característica de que lo que decimos sea aplicable en cualquier contexto. Entonces existen algunas normas universales de tributación que deben ser cumplidas por los países en el afán de que nosotros, que somos los que pagamos las cosas, no tengamos una percepción de injusticia o de penalización o de inconformidad con el tema de los impuestos y las tasas y las contribuciones. Y pues creo que no es necesario que lo diga. A pesar de eso, existe en el ambiente, especialmente en países latinos o menos desarrollados, ya bien marcada esta percepción en la mayor parte de las personas por razones que son evidentes. Pero, independientemente de eso, quiero hacer referencia a algunos de los más importantes principios universales de la tributación. Estas son como las herramientas que el Estado tiene para asegurarse de no echarse en contra a las personas que pagan el financiamiento del Estado. El primero se llama principio de generalidad, que quiere decir esencialmente que todo el mundo debería pagar tributos. Todo el mundo, o por lo menos la mayor parte de la gente que tiene la posibilidad de hacerlo. No quiere decir que todo el mundo puede, pero de los que pueden, la mayor parte, o idealmente todos, deberían hacer un aporte equivalente. Eso quiere decir el principio de generalidad. En segundo lugar, tenemos el principio de proporcionalidad, que quiere decir esencialmente que los países están obligados a crear y estructurar los tributos de manera que cada persona pague, pero que pague de manera proporcional a su capacidad económica. Por ejemplo, solo para ilustrar esto, uno de los impuestos que generan más incomodidad entre la gente que trabaja es el impuesto sobre la renta, porque es un gravamen que te afecta como empleado todos los meses de tu vida, porque uno pacta cuando inicia su relación de trabajo con una empresa, ponele, un salario mensual. Esto es un tema de libre mercado, uno pide, la empresa ofrece, negocia cuando se puede y al final llegan a un monto que es satisfactorio para ambas partes. Pero una vez que vos entras a trabajar te das cuenta, los que han trabajado lo sabrán o si no sus padres o sus parientes, que cuando recibís tus pagos mensuales vienen chamuscados. Y chamuscados, quiero decir, es una forma graciosa de decir que no recibís la totalidad del monto que pactaste con tu patrono. Y no quiere decir que el empleador o la empresa o la organización te está estafando de algún modo porque la empresa paga lo que te dijo. El problema es que el Estado se convierte en acreedor y capta un porcentaje de tu ingreso. La compañía pagó todito lo que te dijo. Solo que al momento de desembolsarlo hay una parte que tomó una ruta distinta que lo que llegó a tus manos. Y esa ruta distinta es el Estado. El porcentaje de impuestos sobre la renta es proporcional al nivel salarial del que lo paga. Eso quiere decir que se aplica el principio de proporcionalidad. Uno no puede decir por decreto, por ejemplo, que todos los empleados que tengan entre 20 y 50 años, independientemente de dónde trabajen o qué hagan, van a pagar $5,000 anuales de impuestos. Porque eso le causaría un perjuicio terrible a la gente en ese rango de edad que gana poco. Podría ver el caso de alguien que entonces va a trabajar todo el año para pagar impuestos. Y sería como una
como ganarse la lotería para la gente que gana un montón de plata. O sea, vos le decís a alguien que gana un montón de dinero que va a pagar $5,000 al año y va a llorar, pero va a llorar de la alegría. Mientras que vos le decís a alguien que gana poco dinero que va a pagar $5,000 al año y mejor atropellarlo con un carro porque lo estás matando. Entonces la gente paga el impuesto sobre la renta de manera proporcional a su nivel salarial. A eso me refiero con el principio de proporcionalidad. Hay personas, por ejemplo, que no pagan impuestos sobre la renta, porque hay ciertas escalas que todos los países tienen, de acuerdo con las cuales las personas que ganan menos, usualmente, ¿a qué me refiero? Alguien que trabaja por el salario mínimo de un país. Usualmente, quien trabaja por un salario mínimo no paga impuestos. ¿Por qué? Porque el salario mínimo es un estándar que dice cuánto es lo menos que alguien puede ganar para poder sufragar su vida con la de su familia. Si sobre el salario mínimo vos le rebajaras el 20%, lo estás matando. Entonces la gente que gana poco en esos niveles, usualmente no paga impuestos sobre la renta. En cambio, el jefe de toda esta operación, que gana mucho, mucho más que un sueldo mínimo, paga impuestos. Y no paga 500 pesos, paga grandes cantidades de plata. Te voy a dar un ejemplo. Yo creo que estamos en Honduras, que es un lugar a donde, digamos que las condiciones laborales no son idóneas porque el país es muy pobre. Yo tengo un cliente que es el gerente, no es el dueño, es el gerente de una empresa internacional que vende equipos médicos. Y entonces este tipo, que es un amigo mío, no es lo que gana. Él paga de impuestos sobre la renta. La última vez que revisé eso, pagaba 150,000 lempiras. O sea, 150,000 lempiras de impuesto al mes. Vos podrás calcular cuál es el salario mensual de una persona que de impuesto paga 150,000. Para los que no están muy ilustrados, yo te puedo decir que 150,000 pesos es más de lo que gana el 99.9% de toda la población de Honduras. Y ese no es el salario de él, ese es el impuesto. Es la fracción del salario que le retienen todos los meses de impuestos, son 150,000 pesos. Es un montón de dinero. Pero él es la única persona en esa empresa que paga una cantidad semejante de dinero, millones, solo de impuestos sobre la renta. El resto de la gente paga cantidades razonables, pero él gana un montón de plata y entonces paga un montón de plata. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre la renta es un impuesto proporcional. Ahora, otro principio universal de la tributación es el principio de la doble tributación. Esto significa que uno o una persona particular no debe ser gravada múltiples veces por un impuesto igual, por un mismo artículo o una misma acción. Quiero decir, por ejemplo, que uno tiene que pagar un impuesto una sola vez y el Estado no tiene la facultad de estarte cobrando por cada cosa que vos haces con el mismo bien por el cual ya pagaste una vez. Quiero decir que si vos compras una finca para dedicarte a producir plátanos, cuando vos compres el terreno, vas a pagar un impuesto de compra que posiblemente va a ser muy elevado, pero solo lo vas a pagar una vez. No quiere decir que con cada cosecha o cada exportación o cada millón que vos hagas con ese terreno, te van a volver a cobrar el impuesto de compra-venta de la propiedad porque solo lo pagaste una vez. No sé si me doy a entender con eso. Si no, después hacen las preguntas. Otro principio universal de la tributación es el principio de legalidad. Este principio implica que necesariamente el Estado, para poderte cobrar un impuesto, para poderte cobrar una tasa o para poderte cobrar una contribución especial, necesita que haya un respaldo o un sustento o un fundamento donde antes de cobrarte se haya estipulado específicamente la obligación
de tributar. Eso quiere decir que el Estado tiene la responsabilidad de no inventarse los impuestos, de no sacarse los impuestos de la imaginación, o que los impuestos no dependan de la voluntad o del arbitrio de un funcionario, de un presidente, de un ministro, al que se le antoja cobrarle más a la gente. Entonces, solo estás obligado a pagar las cosas que antes de que te cobren ya estaban claramente estipuladas. Eso quiere decir el principio de legalidad. Y finalmente, el que genera más roncha es el principio de transparencia. Que esto quiere decir, en palabras sencillas, que los países tienen una responsabilidad para ser transparentes y razonables en su manejo de los dineros públicos, de no derrochar la plata, no desperdiciar la plata, no malgastarla, mucho menos hurtarla o robar dinero, porque hay un sacrificio enorme de parte de todos los que contribuimos, aunque sea un poquito, a generar esos fondos. Y entonces es una irresponsabilidad y es una falta que el Estado, que recibe ese sacrificio de nuestra parte, lo malgaste o lo derroche. Y esa es la norma, así es como debe ser. Pero aquí, en este tema de la transparencia, es a donde surge la mayor inconformidad habitual de la gente con el tema de los tributos. De aquí surge una percepción que yo he leído en autores, por ejemplo, europeos, que yo respeto mucho en temas legales, pero con los que discrepo profundamente porque ellos alegan que en los países latinos, por ejemplo, o los países africanos o en ciertas zonas de Asia, existe una cultura de defraudación fiscal, como queriendo decir que los habitantes de estos países no queremos pagar impuestos, o la gente que vive en estos países tiene como una propensión a hacer defraude. Y yo no comparto ese criterio, porque al final de cuentas me parece que la evasión fiscal muchas veces es una respuesta o una reacción comprensible de personas que se ven forzadas a pagar este dinero y que no sienten que haya nada bueno en su entorno que justifique el pago. No sé si me doy a entender. ¿Alguien tiene hasta este punto alguna pregunta o observación? Antes de pasar al ejemplo que les quiero contar para ilustrar esto. Disculpe, ¿será que podría explicar nuevamente lo de doble tributación, por favor? Básicamente, Robert, el principio de doble tributación implica que, si bien es cierto que casi todo lo que uno hace implica el pago de un tributo, solo se debe pagar una vez. Usaba el ejemplo de la compra de una casa, de la compra de una finca, porque son costos altos que solo deben ser pagados una vez. Entonces, por ejemplo, hablando de una finca, hay dos tipos de impuestos que no deben ser confundidos. El primero es el impuesto de bienes inmuebles, que ya está estipulado anualmente. Eso es distinto y siempre lo vas a pagar, pero hay un segundo impuesto que es carísimo, que es el impuesto que se llama de tradición de dominio, que es el que haces cuando compras originalmente la propiedad. Entonces, el impuesto de tradición de dominio solo se paga una vez, con el acto de compra del terreno. El impuesto de bienes inmuebles se paga por plazos. Por eso es que te lo pueden cobrar reiteradamente, porque cada pago solo cubre un año. Lo que no pueden hacer es cobrarte el mismo año 2 veces. No sé si me doy a entender. O cuando compras un carro, vos pagás el impuesto de compra del carro una vez y se acabó. Lo que vas a pagar después es el impuesto anual del carro, pero que cubre una ventana de un año. Lo pagas en 2019, en 2020 y 2021. Lo que no pueden cobrarte es 3 veces el 2020 o 4 veces el 2021, porque eso sería doble tributación. Perfecto, muchas gracias. Listo, para servirte. ¿Algo más? Bueno, entonces les quiero explicar.
este tema de la transparencia es discutible, es difícil de ilustrar o de comentar sin hacer a veces referencias molestas a ciertas cosas que están muy cerca de casa. Entonces quiero buscar la manera de decirlo de un modo distinto. Y pensándolo, llego al siguiente ejemplo. Uno de los clientes que como abogado tengo desde hace muchos años es un amigo mío del colegio que con el tiempo se ha dedicado mucho a la industria de las telecomunicaciones. Y entonces él tiene una empresa buena que está metida en este mundo de las telecomunicaciones y la fibra óptica y el tiempo de aire, y ni me pregunté bien porque no lo entiendo mucho, pero él se dedica a esto con las compañías de celulares y internet y todo el asunto. Entonces lo que hace es venderle espacios tecnológicos a compañías locales. Pero él no crea los espacios, sino que él a su vez tiene proveedores fuera del país que le dan a él estas como espacios que él vende localmente. Y entonces uno de los proveedores que tiene es una empresa que está en Suecia. Son suecos. Y entonces él, de algún modo, él hizo un match con estos suecos hace años, y entonces el sueco le provee lo que él vende aquí a Tigo, a Claro y a un montón de gente. El contrato que mi amigo tiene con esta empresa sueca se hace por espacios de 5 años. Ya hace tiempo lo tiene, y lo que hacen es llevar una relación comercial súper buena, y cada 5 años revalidan el dichoso contrato matriz, pues, de su relación. En la última renovación habían unas cláusulas del contrato que los suecos estaban incluyendo por primera vez, que no habían estado en los contratos previos. Y entonces, como hay tanto dinero de por medio, a mi amigo le daba un poco de temor hacer esa negociación porque no entendía el alcance que las cláusulas podrían tener. Y entonces, al final de todo este cuento, lo que te digo es que para la negociación de las cláusulas específicas que se hacía en Suecia, él me pidió a mí que yo fuera en su lugar, solo para asegurarme yo de que en esas cláusulas no fuera a venir algo imprevisto o escondido que lo pudiera perjudicar a él en el futuro. Y entonces él iba a ir nada más después a la parte de la firma y la parte formal. Entonces yo fui a Suecia a hacer esta negociación con ellos para tratar de asegurarme de que no hubiera nada en esas cosas nuevas que nos fuera a agarrar, digamos, desprevenidos. Te cuento el ejemplo porque yo estuve, no sé si fueron unos 18 o 20 días ahí, y me hospedaron en la capital, pero la empresa esta que le provee el servicio a mi cliente no queda propiamente en el centro de la ciudad, sino que queda en un pueblo fuera. Y cuando te digo pueblo fuera, es 1 hora del camino, pues está lejos de la ciudad. Y entonces ellos, como yo nunca había estado ahí ni conozco nada, me ofrecieron gentilmente que iban a asignar un chofer con un carro que se encargara de transportarme todos los días del hotel donde yo me quedaba al lugar del plantel, de la oficina, a donde teníamos las conversaciones. Una cortesía. Y entonces, pues, era un viaje de 1 hora cada vez que iba y 1 hora cada vez que volvía, y yo iba solo en el carro con el chofer. Ustedes saben que uno, cuando es latino, es un poco, no sé cómo decirte, sociable. Yo no puedo concebir la idea de ir en un carro con un maje al lado 1 hora y no hablar. Pero esta gente nórdica, es como los alemanes, que son un poco parcos, ellos no son muy dados a la interacción. Y entonces él está perfectamente cómodo con andar conmigo en el carro 1 hora y no intercambiar ni una palabra. Entonces, al final es un poco incómodo porque estás pegadito ahí, pues. Y el tipo, bueno, de por sí yo tengo unas dimensiones, digamos, considerables. Este más es el doble que yo, en todos los sentidos. Medía como 2 metros y pico, y era grandísimo. Y entonces en el mismo carro, éramos como 2 osos en un carro pequeño. Y yo no me aguantaba, pues, a cada rato. Yo lo saludaba todas las mañanas con mucha efusividad, y el tipo ni me contestaba. Después le preguntaba cosas por la música o algo y nunca me contestaba.
Y esto era una cosa incómoda, porque cada vez que iba y cada vez que venía, iba con el mismo tipo en el carro y nunca me dirigía la palabra ni me contestaba las preguntas. Era incomodísimo. Al final, yo que no encontraba que preguntarle ya para hacer un poco de... Como a los 10 días, le hice la pregunta que realmente abrió como una catarsis de este vikingo jodido sueco. Le pregunté como quien no quiere la cosa y un día oíme le digo, ¿y vos pagas impuestos? Mira, no sé ni para qué le pregunté eso. De la nada, el tipo cambió y de no haber abierto la boca 10 días antes, me contestó. ¿Cómo? Me dijo. Que si pago impuestos. Brother, me dijo, yo pago una cantidad vulgar de impuestos. ¿Y para qué? Fue una hora como de terapia. Aquel tipo quejándose del estado atracador en que vivía Suecia, estamos hablando, que le cobraba por todo. Y al final me decía el tipo, pucha, me decía, de cada dólar que yo gano, el 70 o 75% de cada dólar me lo retienen de impuestos. Te podés imaginar, solo trabajo por el 25% de lo que gano. Y yo lo escuchaba y decía, puchica, realmente que son unos ladrones en ese momento, yo ignorante también, son unos ladrones, como sí, yo mejor no trabajo, diría yo, por 70% de impuestos, es mejor quedarte viendo televisión en la casa. Pero al final de una reflexión, yo llegué a una conclusión. En el fondo, este tipo, vikingo, no tiene nada de qué quejarse, porque él vive en Suecia. Suecia es uno de los mejores lugares para vivir en el mundo. Si imagínate, la ruta que él y yo recorríamos todos los días para llegar a la oficina de él, era en una carretera en medio de la nieve, porque el lugar está por el Polo Norte, y era una carretera que por lo menos para mí era completamente nueva. O sea, si vos me decís a mí que la habían inaugurado el día anterior a que yo llegara, te creo, porque se miraba en un estado como de nueva. Tenía como 3 carriles de ida y 3 carriles de vuelta. Y durante todos los días que yo fui, no estoy bromeando, lo más que miraba era un venado ahí, porque no, un alce, pues, porque no había tráfico. Yo me preguntaba, ¿para qué esta carretera y no hay nadie aquí? Y aparte de todo, aunque estaba rodeada de nieve, nunca había nieve en el pavimento. Como que habían camiones, pues, que todo el día le estaban echando algo para que no se llenara de nieve. Y nunca, o sea, no mirabas carros, casi no mirabas carros. Luego, el lugar tiene la mejor seguridad del mundo. El tipo me decía, no pagaba ni la escuela, ni el colegio, ni la universidad, ni el doctorado si quería. No tienen hijos, entonces para que tengan hijos les pagan los gastos de los hijos, les pagan bonos, les dan apartamentos, les dan casa, o sea, viven en un estado ideal. Y entonces después de pensar en eso, yo entiendo por qué algunas personas en nuestro medio son reacias o no desean o no se sienten bien de pagar estas grandes cantidades de impuestos, porque la realidad de los países en que vivimos nosotros es muy diferente a la de esta gente en los países europeos. Yo te puedo decir con propiedad, yo sería feliz de pagar 80% de lo que gano en cualquier cosa que haga, si tuviera ese nivel de vida de parte del Estado a cambio. Pero no es la realidad, pues entonces la gente en nuestros países se queja de que la seguridad es muy deficiente. La educación pública no es como debería ser. La salud pública, que es un tema delicado en estos días, no es lo que debería ser. Las carreteras son malas porque están todas arruinadas y llenas de baches. Entonces la gente se pregunta ¿por qué pago esto? Y se genera una cultura o una tendencia natural de las personas, creo yo, a no querer pagarlo. Pero no es tanto, como dice esta gente que te menciono yo, que haya una cultura de evasión en nuestro medio o que es uno el que no quiere pagar, sino que la gente se rehúsa porque no hay nada de retorno de parte del Estado que está supuesto a garantizarte estas cosas, o por las cuales vos haces el sacrificio de cumplir con tus obligaciones fiscales. Entonces ahí sí, yo digo, puede ser posible que haya personas que no quieren pagar, como en todos lados,
pero no creo que se pueda generalizar ni condenar a todo el mundo como evasores fiscales cuando la mayor parte vive en países que no cumplen bien con ese rol que deberían tener a cambio de la plata que le quitan a las personas. Entonces no sé hasta este punto si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer con esta parte de cierre, pero si hay, lo escucho. Doctor, no sé si podría dar un ejemplo como del principio de legalidad, que no me quedó muy claro. Ah, sí, por supuesto. Te repito el concepto, la idea general, ¿verdad? El principio de legalidad sirve como respaldo para vos, como contribuyente, en el sentido de que solo estás obligado a pagar las cosas que están estipuladas en la ley. ¿Qué significa eso? Que el Estado te puede cobrar a vos cuando vas a comer a un restaurante la factura de tu comida más el impuesto sobre ventas y lo vas a pagar porque es la ley. Y si vas a una tienda y compras un celular o un iPad o una computadora, vas a pagar impuestos sobre la venta porque está estipulado en la ley. Y si conseguís un trabajo, vas a pagar impuestos sobre la renta porque está estipulado en la ley. Y si compras una casa, vas a pagar impuestos de bienes inmuebles porque está estipulado en la ley. Lo que no podría el Estado de Honduras, en este caso porque estamos todos acá, o bueno, normalmente estamos todos acá, es decirte que ahora que las elecciones se acercan, por ejemplo, como una forma de estimular la participación, todos los ciudadanos de Honduras van a pagar una aportación de 1.000 lempiras para pagar las elecciones. Eso es ilegal y no estarías obligado a pagarlo porque no está escrito previamente en ninguna ley la obligación de pagar un aporte para sufragar elecciones. Entonces, que el Estado lo cobrara hoy en Honduras sería un abuso que no puede ser contemplado porque no existe el impuesto para financiar elecciones. No sé si me explico. Todas las cosas que te cobren, antes que te las cobren, tienen que estar reguladas en algún lado. Entonces el Estado te dice, esta es la ley de impuestos sobre venta, esta es la ley de bienes inmuebles, esta es la ley del impuesto sobre ventas y por eso la vas a pagar. No hay ley para pagar elecciones. ¿Me explico? Sí, sí. Listo, muchas gracias, doctor. Ah, listo. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Doc, el que a mí no me quedó claro fue el principio de doble tributación. Ok. ¿En qué sentido no te quedó claro? En esa parte es cuando tuve muy mal internet y escuché bastante entrecortado. No pude entender muy bien. Ok, no. El principio de doble tributación, esto va a quedar grabado en la sesión y se lo acabo de explicar hace como 10 minutos a Robert Cook de nuevo, pero para que más o menos tengas una idea, lo que dice o lo que manda al principio de la doble tributación es que uno solo debe pagar una vez el impuesto correspondiente a una cosa. Entonces, de hecho, si vos compras una camisa en una tienda, vas a pagar el precio de la camisa y el impuesto, pero solo una vez. Si compras 2 camisas, vas a pagar el impuesto de 2 camisas, pero solo una vez. Si pagas un impuesto por tu trabajo, vas a pagar impuesto por el salario de febrero, pero solo una vez. Si compras un carro, vas a pagar el impuesto sobre venta del carro, pero solo una vez. Lo que es gravoso, o es abusivo, o es incorrecto, es que te cobren reiteradamente un impuesto por una misma acción. No sé si más o menos te explica eso la pregunta. Sí, ahí sí ya le comprendo bien la idea. Súper. ¿Quién más? ¿No hay más? Entonces, bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por cerrada la sesión. Les recuerdo
que en el transcurso de la semana el ingeniero Calix nos va a mandar a todos la programación de estas conversaciones personales que vamos a tener el próximo martes. Si acaso alguien tuviera alguna duda o algo, mándeme un correo o un WhatsApp para tratar de ayudarles en la medida de lo posible. Y entonces las cosas que vamos a evaluar en esta pruebita de la otra semana llegan hasta este tema de legislación fiscal. Entonces, bueno, si no hay más, les deseo un resto de semana exitoso y nos vemos pronto. Gracias, doctor. Cuídense, que estén bien. Gracias, doctor. Saludos. Gracias, doctor. Muchas gracias.